no hay manera de que termine bien esta película, porque ¿cómo lo sacás del aprieto en el que los pusiste? Y después, además, encerrada, no llegan a... Es genial. Y después cuando aparece ya, no sé si en un triciclo era, con la mascarita todo con pintarrajeada. Una película genial, que lo mismo, ya después... La primera está buenísima porque es original. Lo que tienen las otras, creo que son 6 o 7, pues siguieron haciendo más. Yo creo que hasta las 6 vi. Es como que ya la película es la misma, lo que estás tratando de ser original es en la muerte. Cuanto más sangre, mejor. Ya se hicieron más gore con el paso del tiempo. La primera película, que creo que es esta que estamos viendo, era como aparecen dos tipos de la nada en un baño, encadenados y con voces con alguien que les habla y decís, ¿cómo salimos de acá? Porque además creo que pasa siempre en un mismo ambiente, que vos la podés como repetitiva. Bueno, no es que estás en un bosque, después en la calle, es un mismo escenario que te puede resultar tedioso. Y no, sin embargo pasa el metraje y es alucinante y se va poniendo, bueno, cuando aparece el gore, a mí cuando también más me interesa. Pero no, ya tiene un comienzo muy fuerte, con estas dos personas ahí encerradas, que además no saben cómo llegan, no se conocen entre sí, no hay un punto en común por el cual, o por lo menos que ellos sepan, por los cuales estén ahí, pero sí. Honey, I've written my first thriller. Oh, that's wonderful, dear. Well, would you read it for me? Tell me what you think. Oh, I think you've done it, dear. I think you've really done it. Really? You think so? Oh, I'm so proud of you. Tanto para verlo como para escribirlo, yo considero que el terror es un género que se diferencia del resto por una cuestión esencial, que es cómo hacemos para dar miedo, para generar miedo, tanto el escribir como para filmar una película. Quizás separando un poquito los ambientes, el filmar una película siempre tenés la ayuda sonora de que vos podés tener una escena de tensión en completo silencio y después pones una música alta y ya te va a asustar. Eso es lo que no se consigue para nada en la literatura. Finished. Honey, I think I've done it again. Huh? Oh, I'm so proud of me. El desafío que yo tengo a la hora de escribir terror es cómo hago para una persona que está leyendo mi novela en la playa, 2 de la tarde, sienta miedo, sin sonidos, sin oscuridad. Y en las películas, y tratando ahora sí de responder a la pregunta, yo soy, si bien me gusta mucho el terror psicológico, a la hora de ver y de asustarme, no me asusto pero me gusta verlo, es el gore. La masacre de Texas, por ejemplo, la parte que al abuelito le arranca con una motosierra la pierna y le queda la rodilla ahí a la miseria, las vísceras dando vueltas. Como espectador, sé que es bien serie B de los Estados Unidos, bien película de terror serie B, tanto gore, pero es quizás lo que más a mí me llama la atención ver, quizás repito esa misma escena, porque después es como que ya estoy bastante acostumbrado de todo. Las primeras escenas de Scream, cuando la llaman por teléfono a la chica y no tenés ni idea de dónde sale todo y después te aparece el hombre enmascarado, esa escena fue de un completo terror. Almost. Hello? Hello, Sydney. Remember me? What do you want? I want you. It's showtime. Then why don't you show your face, you fucking coward? My pleasure. No me da miedo para nada el tema de los fantasmas, es como que me gusta más el terror psicológico y lo que pasa dentro de la cabeza de la persona, que quizás, como en sexto sentido, si están muertos o no. Me gusta mucho cuando me sorprendo, cuando por ejemplo hay toda una escena donde hay dos personas y de repente en realidad hay una sola y la otra se imaginó, pero vos como espectador no te lo veías venir, y después cuando ves en definitiva que estás solo, ese momento de tensión es lo que más... No sé si miedo es la palabra, pero lo que más me genera placer al ver una película de terror. Veo gente muerta.
¿En tus sueños? Cuando estás despierto. Dentro del mundo de fantasma, el Conjuro y las de Annabelle, las muñecas, hay que poner el punto final, ¿viste? Porque ya está el Conjuro 1, el Conjuro 2, el Conjuro 3, el Conjuro, el inicio del inicio del Conjuro, el verdadero origen del Conjuro. Entonces, las primeras Conjuros, al igual que las primeras Annabelle, esta muñeca, me gustaron. Ya después se te vuelven repetitivas y no las termino de ver. Pero el Conjuro, también la vi hace mucho, tiene escenas que me aterrorizaron. Es como un género fantasma, pero como diferente, como más, quizás si se puede, más profesional o más bien tratado, con miedos mejores elaborados. No es el miedo de ruido solamente, de escuchás un ruido fuera de cámara y es un fantasma. Eso es como el fantasma medio absurdo, es el que no me gusta. Yo incluso tengo un par de cuentos de fantasmas también, pero... sí, estas son... El Conjuro y Annabelle son las películas de este estilo que más me gustan. Hola, Georgie. Qué lindo bote. ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Pareces un niño bueno. Debes tener muchos amigos. 3, pero mi hermano es mi mejor amigo. ¿Dónde está? Enfermo, en casa. Apuesto que lo puedo animar. Le voy a dar un globo. ¿Tú quieres un globo, Georgie? Ya desde chiquito mamé el terror. Mi primera novela, estando en mi casa, vi una novela de Stephen King, en realidad tenía 2, que era La hora del vampiro y La mitad siniestra. Me volqué por La mitad siniestra, que era un choclo de 500 páginas más o menos, y con 13 años, estoy hablando, me fascinó, me la consumí, qué sé yo, en 10, 15 días. Y a partir de ese momento empecé yo mismo a escribir mis propios relatos, no de terror, sino de cosas cotidianas de la vida, que después se lo leí a mi mamá. Y bueno, y ahí ya empecé a mamar siempre la literatura de terror. También leí otras cosas, obviamente que nada que ver con el terror, pero siempre más volcado con lo de terror. Y a la vez, una vez que fui creciendo también, siempre la película de terror, no tanto la de suspenso, sino la de terror, tipo Freddy, Scream, ya más en los 2000, 90-2000, eran las películas que siempre veía. Me acuerdo que invitaba a mis amigos a mi casa, poníamos en la vieja VHS, películas que yo alquilaba en el videoclub, y eran siempre género terror. Vi todo, desde cosas muy clase, ni siquiera B, clase C te diría, que encontraba ahí media perdida en el video, hasta las cosas ya más conocidas y que son las que me volvieron loco y me enloquecieron, como Scream, como Sé lo que hicieron el verano pasado, Psicosis, La mano que mece la cuna, todas las películas de más de género terror, suspenso terror, 90-2000, que para mí fue quizás el apogeo, por lo menos para mí, del cine del terror. Jamás debiste decir quién está ahí. ¿No ves películas de suspenso? Eso jamás se dice. Sería mejor que salieras para investigar qué fue ese ruido extraño. Ya te divertiste, así que será mejor que te vayas o entonces. ¿O entonces qué? Scream vino como a revolucionar un poco el género, el cine de terror, porque fue bastante revolucionario para su época. Es como decís vos, no estábamos tan acostumbrados a ver ese tipo de cine. Veíamos, como decís, a la chica desnuda, a las persecuciones en los bosques, en los campamentos, a Jason, a Freddy, pero no estábamos tan acostumbrados al terror puro que trajo después Scream. Esas máscaras, esos personajes, esos crímenes. Y a partir de ahí, por eso te decía hace un ratito que quizás para mí lo mejor fue de la época del terror, fue finales de los 90, los 2000, con las películas que te mencioné recién, y que a partir de ese momento empezaron a salir, porque vos decís ahora, vos ves Scream hoy, o La mano que mece la cuna hoy, o no uno que ya la vio, alguien que no la vio y dice, pero esto ya lo vi 200 veces. Claro, pero bueno, fue dirigida o filmada hace 35 años, cuando era novedoso. Todo lo que justamente, viste algo similar tantas veces repetido, pero esa fue como la idea principal, como la matriz. A partir de esas películas es que después surgieron un montón de películas parecidas, que están buenas, que tienen mucho más efectos especiales que las que tenían Scream y Sé lo que hicieron en los 90, pero que no dejan de ser muy parecidas a las que ya vimos nosotros, y por eso yo me quedo más con nuestras originales
que con las películas parecidas que fueron saliendo después con el paso de los años. ¿Quién eres? ¿Es que no me vas a decir hola? Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un globo? No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso. Efectivamente, tu padre es muy sensato, muy sensato. Yo soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Georgie. Si lees el libro es una cosa completamente diferente. Lo que tiene el libro tiene muchas escenas de terror, pero ambientado después en un marco que no es de terror, tal cual decís. También es una novela de 1700, 1600 páginas. Es imposible generar tanto terror o hacer un terror durante tantas páginas. Lo que es muy difícil de reflejar en esta novela, en una película, que va a durar no más de 3 horas porque si no sería un tedio, a no ser que sea una serie, es reflejar lo que quiso decir Stephen King en el libro. Que Pennywise era uno de los tantos personajes malévolos o monstruos que había en la película, pero cada uno de los 5 o 6 amigos creo que eran, tenía sus propios miedos. Uno era un vagabundo que tomaba alcohol y lo corría por la calle, otro le tenía miedo a las alcantarillas y al payaso. Después obviamente que lo que más quizás visualmente te lleva y te llama la atención es el payaso con la cosa roja y los dientes así. Entonces como que vos decís It y hoy pensás en el payaso. Y tiene otras cosas mucho más fuertes, quizás, a las que pudieron haber explotado. Particularmente el libro, la novela me fascinó, de las mejores que tiene él. La película no, pero bueno, ya es conocido Stephen King que suele fallar mucho los productos que le llevan a la pantalla grande. Por lo que más odió Stephen King la película fue porque la novela es un retrato suyo de esa época, que era alcohólico y que no podía dejar el alcohol, y que eso lo llevaba a retraerse y a estar como enfrentado a toda la familia. Eso fue más o menos las primeras 500 páginas del Resplandor, es eso. El tipo escribía, Jack Nicholson, digamos el personaje, escribiendo solo, que en realidad no escribía, y emborrachándose en el bar del hotel. Stephen King quiso reflejar eso porque en las páginas está, no te digo en todas las páginas, pero está muy marcado el tema del alcoholismo y Kubrick fue el director, no reflejó eso y lo llevó más para el lado del terror. Stephen King primero que se enojó mucho por eso, porque él el tema del alcohol era primordial, porque lo quería justamente graficar, porque era su etapa de la vida. Y después el final, que fue 100% ya estaban peleados entre sí, ya no se habían puesto de acuerdo en casi nada, a medida que iban rodando la película, y el final de Stephen King termina en fuego, se prende fuego todo el hotel, desastre, como hace muchas veces Stephen King con sus finales estos rimbombantes, y Kubrick le metió todo lo contrario, hielo. Se muere congelado Jack Nicholson. Paul, ¿sabes lo que pasaba hace tiempo en las minas de diamantes? ¿Sabes qué le hacían al que robaba diamantes? No te preocupes, no los mataban. Sería como destruir un Mercedes solo porque tiene una llanta mal. No, si los atrapaban se aseguraban de que pudieran trabajar, pero también veían que no se escaparan nunca. La operación se llamaba cojear. Annie, lo que sea que pienses hacer, por favor, no lo hagas. Annie, por Dios. Shh, cariño. Confía en mí. Dios santo. Es lo mejor. Annie, por favor. Creo que me gusta más la película que la novela, y es algo inédito, por lo menos conmigo, con Stephen King. La película es una obra de arte, no tiene desperdicio. No sé cuánto dura, 90 minutos, son 90 minutos desde que arranca con el accidente hasta el final, hasta que está incluso en la última escena tomando el cafecito ya alejado de la pesadilla, no tiene desperdicio ninguno de todos los minutos. Es una obra de arte, cómo está trabajado en los detalles, cuando la enfermera se va de la casa y lo deja solo y él se escapa y le mueve sin querer un adornito, un muñequito que tenía como no sé si era de cera o de qué,
y ella se da cuenta que estaba mirando para el sur y antes miraba para el norte, esa psicopatía que tenía la enfermera. Y además, bueno, viste, la fortuna que tuvo de encontrarse con su ídolo y en lugar de aprovecharlo, bueno, lo aprovechó a su manera, ¿no? Actividad Paranormal también fue otra de las grandes películas que de la época me había vuelto loco. La volví a ver hace un tiempo atrás y me pareció, no me gustó, pero sí en su momento, creo, la 1 no, la 2, fue la que realmente así como te conté hoy de una escena que se le apareció un espectro entre dos hermanas y me hizo saltar, en la Actividad Paranormal, creo que en la 2 me hizo saltar de vuelta, estaba viendo en la cámara, pero una muy buena escena de terror. Tiene como mucho aire a Proyecto Blair Witch, que fue como la primera película, viste, que se hacía con cámara, qué sé yo, que de hecho en esa época se decía que era real. Entonces ya la ibas a ver al cine porque te mentían con que era una historia real y yo era chiquito en esa época, entonces me lo creía y no había la tecnología que hay ahora, el internet que hay ahora, que te metes en Google y ya te responde todo y sabes que no es verdad. Pero bueno, Actividad Paranormal fue como una continuidad del tipo de películas que se empezó a hacer con el Proyecto Blair Witch, como que cámara en mano. Acá no hay un bosque, pero bueno, es como que se están retratando como seres paranormales, ¿no? I can still hear that voice. El Camino de los Cadáveres es la primera que la edité en el 2022. Más o menos la trama es una chica de 5 años que desaparece dentro de una juguetería donde había ido con la madre, pero la madre la deja, se queda en la puerta fumando y ella entra, la nena entra, y nunca más, bueno, y desaparece, ¿no? Hace la denuncia, la cosa que nadie en la juguetería dice haberla visto, bueno, y ahí arranca como una investigación, es bastante policial, con muchísimos toques de terror. ¿Qué pasa? Lo que yo más quiero remarcar, más allá de una nena desaparecida en una juguetería donde la madre dice que la dejó y el resto no, ahí esa confrontación, es la facilidad con la que se puede dañar la psique humana. Victoria, que es la protagonista, que es la madre de Josefina, que es la nena que entra en la juguetería, es una señora con una vida ordinaria, de 35 años, completamente común, esposa, 2, 3 hijos, con un trauma previo en su infancia / adolescencia, pero que lo superó con psiquiatra y con pastillas, y ya hace 20 años que estaba estable. De repente, por una cuestión que no es la desaparición de la hija, sino es otra, por una cuestión puntual, que tampoco tocaba tanto a ella, sino que es una muerte de una persona ajena, conocida a ella, pero ajena, esa muerte puntual termina rompiendo algo dentro de su cabeza porque le trae los recuerdos del pasado, porque tiene cosas en común, similitudes en común, y esta vida ordinaria que tenía se convierte en un caos absoluto. Mi mamá, que era psicóloga, me ayudó muchísimo con el personaje porque es muy, pero muy psicológico, de psicopatías, de psicologías, y me ayudó mucho para entender el quiebre de cuando una persona, vos, yo, que somos a simple vista comunes, ordinarios, nos podemos volver, vos, yo, que somos ordinarios, por algo en particular, personas quizás psicópatas. No es común, no es frecuente, no todas las personas lo pueden hacer, tiene que tener un cierto trauma previo, pero se puede. Y esa como dicotomía, eso de que es una persona normal, pero que de repente estalla, es lo que más me gusta a mí remarcar de la novela, más allá de la sinopsis, que es la que te dije, de que la nena desaparece en la juguetería. Por eso también te decía al principio que me gusta mucho el terror psicológico. Y después en Sala de Torturas, lo mismo. Es un femicida serial que tortura a sus víctimas en su sala de torturas dentro de un hotel. Después hay un escritor que se hospeda por accidente, por casualidad mejor dicho, en ese hotel, y que viene perseguido por la muerte un año atrás, en un accidente de tránsito que fue responsable él, de la muerte de su hijo de 4 años.
Y lo mismo, acá bueno, es como ya llega un momento del enfrentamiento entre el bien, que es el escritor que escribe novelas de terror, y el mal, que es el asesino del femicida serial. Ese es como el enfrentamiento, el diablo y Dios. Bueno, el bien y el mal son ellos dos. Eso vendría a ser como un resumen, pero lo mismo, acá lo que me gusta mucho marcar es como una pérdida importante en la vida de uno, en este caso el hijo de uno de los protagonistas, hace mucha mella y no se lo puede sacar de la cabeza en ningún momento, y lo persigue y sueña con él y se le aparecen fantasmas y lo ve y se va a duchar y recuerda los gritos de auxilio cuando explotó el auto en el que iban y no lo pudo rescatar. Entonces, así como en el camino de los cadáveres, me gusta mucho remarcar lo fácil que se puede romper la psique humana. En el segundo es lo difícil que es superar, y nunca se supera, una pérdida de un ser muy querido. Son dos novelas de terror. El Sala de Torturas es terror gore, y El Camino de los Cadáveres es terror con mucha parte también de policial. ¡Santino! Anda a despertar a tu hermano y decirle que nos vamos ya. ¿Cuál es la parte que no entendés de lo que te digo? Acá las decisiones de los chicos las tomo yo. Y no se van a ir a ningún lado. ¿Vos escuchaste lo que acabo de decir? Estás asustando a mi familia. Esta película la vi de casualidad, no sé si está en Netflix, no sé cómo la vi, pero llegué de casualidad porque nadie me había dicho. Me volvió loco, como decís vos. ¿Cómo mierda te tengo que...? ¿Cómo tengo que hacer para que tengas razón? Una película de terror muy rural, muy necesaria, y que por suerte la pegó. Pero la pegó más o menos para lo que estamos dentro del mundo del terror. No estuvo en Cine 7 y 50, en las principales salas. Entonces eso es lo que falta. Fue una película que se le puso mucho empeño en la parte de publicidad y participó en festivales. Creo que ganó algo, no sé si ganó algo, pero participó en festivales. Y fue una gran película, bien actuada, con actores dentro de todo conocidos, que también me sorprendió para el género y para Argentina, que hayan convocado a actores conocidos. Y sí, la escena del perro, creo que yo no vi mucho terror argentino en películas, pero la escena del perro de una escena argentina es la que más me impactó. Hay que tratar de nacionalizarlo, porque consumimos todo lo de afuera. IT, esto, lo otro, Freddy, Scream, todas las películas que salen, las consumimos todas. Y los libros más o menos también. Pero bueno, falta que autores argentinos, que los hay en realidad, falta financiación, alguien que te financie. Porque yo como escritor independiente tengo ganas de que llegue el momento, el clic, de decir, bueno, dale, a partir de ahora que venga alguien y me publique, porque me cansa también siempre pagar yo para sacar mis propios libros. Pese a que ya tengas, después sabés que los vendés, que tenés ya tu circuito armado, te frustra un poco, ¿viste? Que decís, loco, más o menos hay nivel. No hablo por mí, en general hay nivel dentro del terror argentino como para llegar a editoriales. Vos. En Argentina se consume un montón el cine de terror y novelas de terror, digamos, gráficas. Lo ves porque se venden muchos libros, Stephen King es furor, hay un montón de autores que son terror, las películas siempre que están al cine la gente va y llenan. Pero después a la hora de hacer ficción, nuestra propia de terror, son todas clase B. Y las contás con el dedo de la mano. Ahora estuvo Acechados, que estuvo muy bien, pero lo mismo, la vieron muy pocas personas. Creo que salís a la calle y le preguntás y la gran mayoría te va a decir no tengo ni idea que es una película. Y son buenas películas, tenés actores interesantes, pero falta mucho más empuje. Y yo también como escritor independiente, hay un montón. Yo pertenezco a un grupo, a un colectivo que se llama Nuevo Terror Argentino. Yo estoy desde el año pasado, que son 4 escritores de terror que se lanzaron con el colectivo y por suerte en poco tiempo creció de manera exponencial. Ahora vamos a hacer en noviembre la segunda feria que se llama Libros de Sangre, que la primera que fue el año pasado hubo un montón de personas en Buenos Aires, en Capital Federal. Ahora hacemos una segunda en un salón mucho más grande, con entradas a la venta. O sea, hay gente que consume el terror. Tenemos por suerte nosotros nuestro propio también grupito de fans, por llamarlo de alguna manera, que siempre están preguntando qué estamos haciendo, cuándo sacamos. Mis 2 novelas están prácticamente agotadas, tengo que hacer nuevas ediciones, que una ya está casi también terminada, la segunda edición,
Y las personas que me las compraron están diciendo cuándo sacás tu compilación de cuentos. O sea, tenemos nuestro pequeño público y sabemos que dentro del grupo, y sacando el grupo también a nivel general en Argentina, hay buenos escritores de terror, tanto como guionistas como escritores de novelas. Lo que nos falta es un poquito más de empuje, de prensa, así que obviamente agradecido por esta posibilidad, y hacernos más visibles, porque la verdad que el mercado argentino necesita que haya libros nuestros. Y mirá, yo soy fanático de Stephen King, pero menos Stephen King. Ya Stephen King no necesita la prensa que tiene, que cuando caminás por la calle lo primero que ves es un cartel suyo, vas a la librería y tenés 5 libros de bolsillo que salieron nuevos, que se editaron hace 40 años en realidad, y no hay ningún libro tuyo. El libro tuyo te lo dejan 10 días en la vidriera y después te lo sacan. Y el Stephen King de bolsillo, Carrie, que en el 76 lo escribió. Bueno, pero esta es la edición de bolsillo que sacó ahora. Y te lo ponen 20 días en la vidriera, ¿viste? No hace falta. Ya el tipo es conocido. Entonces, el empuje, más de los medios, para los escritores de terror independientes, es también importante. Que por ahora, lamentablemente, es muy difícil, no lo estamos teniendo. Todo lo que hacemos es a pulmón. Las impresiones son a pulmón, las pagamos cada uno de su propio bolsillo. Y bueno, después vivís en ferias que y en redes sociales, que es la única manera de vender los productos que haces.